Hola, un saludo muy especial a todos mis hermanos del canal Carlos Conde Liscano. Estamos aquí nuevamente reunidos con ustedes para nuestra segunda clase del curso taller de oración. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración como expresión. Y vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior y vamos hoy a concretar, a estudiar las diferentes clases según la expresión. Todo esto lo queremos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios, a la amorosa presencia santa y pura, que derrame sobre nosotros la abundancia de su presencia, que nuestro corazón quede lleno, inundado, sumergido en el océano de esa presencia que es el Espíritu Santo, el amor del Padre al Hijo. Ven, Padre bondadoso, regálanos la unción poderosa a través de tu Hijo Jesucristo. Que ese Espíritu Santo que es el amor del Padre, el Hijo, venga y nos llene con su presencia y nos dé la capacidad de entendimiento, de entender lo que tú nos quieres hablar hoy a través de lo que vamos a trabajar, a través de lo que vamos a estudiar en la oración. Tú que eres el maestro de la oración, Espíritu Santo, ven a enseñarnos lo que debemos aprender para poder comunicarnos con el Padre, con el Hijo y contigo mismo, Espíritu Santo. Amén. María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, te pedimos tu poderosa intercesión ante tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la definición de oración, estuvimos viendo clases de oración según la cuarta parte del catecismo. Se dividen en dos grandes grupos. Un grupo es según el modo y otro grupo según la expresión. Según el modo hay oración de intercesión, oración de alabanza, oración de acción de gracia, oración de petición, oración de adoración, oración de alabanza, acción de gracia, intercesión, hay oración de petición. ¿Listo? Ya estuvimos viendo cada una de ellas, hicimos algunos ejemplos. Hoy vamos a trabajar y a ver lo que es la oración según el modo. La oración según el modo está dividida en tres. Hay una división según la Iglesia Católica de tres clases de oración según el modo. La primera según el modo es la oración vocal. Como su mismo nombre lo dice, es una oración hablada que se dice con la boca, hablada, que no es en silencio, sino que se vocaliza. Ella se divide en oración vocal tradicional y oración vocal espontánea. Oración vocal tradicional es Padre Nuestro, el Ave María, son oraciones que hemos aprendido y que ya son tradicionales durante muchos años en nuestra iglesia. Y oración vocal espontánea es aquella que nosotros hacemos en el momento de ir a orar, sin estar leyendo ningún libro, ninguna estampita, ningún cuaderno, sino que nos fluye del corazón por la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, Padre bueno, quiero alabarte, bendecirte, quiero adorarte, quiero darte gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces yo en mi vida. Yo te agradezco, Señor, por este nuevo día de vida que nos regala, por este nuevo amanecer. Estoy haciendo una oración vocal, espontánea. Muy bien, pero también el catecismo nos habla de otros dos tipos de oraciones según la expresión. La otra es la oración de meditación. La oración de meditación tiene que ver más con la lectura bíblica de una perícopa, un trozo de la Biblia, un trozo del Evangelio, un trozo de la primera lectura, del Antiguo Testamento o una carta de San Pablo. Se medita y se ora con ella. La tercera clase de oración según la expresión es la oración de, ya dijimos que era la primera la oración vocal, la segunda de meditación, la tercera oración de contemplación. Esa es la oración que generalmente se hace en el Santísimo, es una oración, el culmen de la oración que nos enseñaron muchos santos, porque es la oración superior en el que el cuerpo ya está completamente entregado a Dios y nosotros simplemente lo miramos a Él y Él nos mira a nosotros. Cuando nuestro espíritu y nuestra alma están solamente a las puertas abiertas de lo que Dios quiera, nosotros solamente hacemos con mirarlo, lo contemplamos y Él nos mira. Yo lo miro y Él me mira, decía un gran santo de la Iglesia Católica.
Esa es oración de contemplación. Hoy vamos a desarrollar especialmente lo que es la oración de meditación. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayuden cómo se hace eso, la oración de contemplación. Ahora, la oración de contemplación, hay varias maneras de hacerlo. No es lo mismo hacer una oración de contemplación con un texto bíblico del Nuevo Testamento, por ejemplo, un evangelio, una carta de Pablo, que hacer una oración de meditación con una carta de Pablo o con un texto, una pericopa de un evangelio, que hacer una oración de meditación con un salmo. Recordemos que el salmo está hecho por hombres, David y alguna otra persona, que hicieron oración a Dios. Por lo tanto, nosotros en el salmo, nosotros podemos en ese salmo incluir nuestra propia oración. O sea, mezclamos nuestra oración con la oración de David y elevamos esa oración a Dios. En los evangelios es Dios quien nos habla a nosotros. Nosotros meditamos el texto y nos metemos dentro del texto, revisamos los componentes del texto, qué verbos se repiten, qué versículo más me llama la atención, qué personaje hay en el texto con el que yo me identifico, y luego de esa meditación yo elevo una oración a Dios. Así que vamos a revisar eso, vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a comenzar de una. Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra Biblia, la Biblia, para poder hacer este tipo de oración. Voy a cambiar mis gafas por unas gafas que pueda ver mejor y vamos a tomar nuestra Biblia. Entonces, el primer texto que quisiera que tomáramos está tomado de San Mateo en el capítulo 8 del versículo del 1 al 4. San Mateo 8, 1, 4. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto despaciosamente. Lo leemos 1, 2 y 3 veces. Y luego de eso empezamos a meditar el texto y después oramos con el texto. ¿Listo? La palabra de Dios dice así en Mateo, en el capítulo 8, del versículo del 1 al 4. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, y el cual le puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordena Moisés, para que conste ante los sacerdotes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí como es un video, para abreviar un poco, no lo vamos a leer 3 y 4 veces, pero uno debería leerlo 2, 3 y 4 veces. ¿Qué es lo que a cada uno de nosotros nos llama la atención? O sea, yo voy a hablar del mío, pero quizás tú tengas otro versículo que te llame la atención. Y de esa manera vas construyendo tu propia oración. A mí me llama mucho la atención, dice que cuando el versículo 2, en esto se le acercó un hombre enfermo. O sea, si yo subrayé en mi Biblia la palabra acercar, porque me llama la atención que aquel hombre que tenía lepra, y la lepra era prohibido que los hombres que tenían lepra se le acercaran a las demás personas. Ellos muchas veces vivían en cuevas, apartados, tenían una campanita para que cuando ellos pasaran la gente se apartara de ahí. Y este hombre se arriesgó. O sea, fue y se le acercó a Jesús. Se arriesgó porque una persona que se acercaba a otra persona, una persona que tenía lepra y se acercaba a otro, podía correr el riesgo de que lo fueran apedreado o lo mataran, porque estaba cometiendo un pecado grave según las reglas del pueblo de Israel. Así que aquel hombre se arriesgó y se acercó a Jesús. Y dice que se acercó a un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él. Pero no solamente se acercó, sino que se puso de rodillas. Ponerse de rodillas significa que se humilló. O sea, que el hombre se acercó y se humilló. Y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. O sea, no le exigió,
no le pidió que tenía que limpiarlo, tenía que sanarlo, sino le dijo, Señor, estoy aquí para aceptar tu voluntad. Eso me llamó más la atención de este texto bíblico, que es el versículo número 2. Pero sigue diciendo en el versículo 3 que Jesús lo tocó con la mano y dijo, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote. En ese tiempo, cuando uno era purificado o lograba salir de una enfermedad como la lepra, debía corroborarlo el sacerdote. Por eso Jesús le dice que vaya donde el sacerdote para que el sacerdote corrobore de que él ahí estaba sano de esa enfermedad. Y debía uno entregar una ofrenda. Entonces lleva la ofrenda que te ordenó Moisés. Según Moisés, pues había que ofrecer algo al templo cuando era sanado, para que conste a los sacerdotes. Pero a mí me llamó mucho la atención fue el versículo número 2. Y ese es el versículo que yo quisiera reflexionar y purificar y transformar mi corazón y trabajar en él para la oración. Quizás en tu meditación te llame la atención otro versículo, un verbo, quizás otra cosa te llame la atención. Yo voy a hablar del que me llamó la atención, que fue el versículo 2. En este se le acercó un hombre enfermo de lepra, y el cual puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar nuestra vida. Si realmente, ¿cómo va nuestro camino de conversión? ¿Será que necesito acercarme más a Jesús? ¿Será que me falta más humildad? ¿Necesito humillarme más delante de Dios? ¿Será que he perdido esa confianza en Dios? ¿Será que mi fe se ha quedado un poco como estancada? ¿Será que yo ya no oro? Y si lo oro, no lo hago con esa humildad. No me humillo delante de Dios, no me arrodillo delante de Él. ¿Será que estoy sufriendo de alguna enfermedad y no se la he puesto en manos de Jesús? No le he dicho como aquel hombre, Señor, si quieres puedes sanar. Sino simplemente yo he buscado mi propio medio de sanación. He buscado cómo sanarme, pero no se lo he puesto la enfermedad en manos de Jesús. Quizás puede haber pasado eso en alguno de nosotros. Entonces, hoy es el día cuando meditemos esto, revisar nosotros qué es lo que está pasando en nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestra enfermedad, cómo estamos viviendo nosotros nuestra espiritualidad. Y en base a esa reflexión que nosotros mismos hagamos de esta situación, entonces debe brotar de nuestro corazón una oración. Debía ser una oración como esta. La oración no se debe salir del contexto de lo que estamos estudiando. La oración debía ser en base a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Yo no puedo salir con una oración hablando de otra cosa, porque Dios me habló de esto. Dios me tocó el corazón con esto. Entonces yo tengo que responderle a Dios sobre esto que Dios me tocó el corazón. Cuando yo leo la palabra, es Dios que me habla a mí. Y cuando yo oro, es yo hablándole a un Dios todopoderoso. Por lo tanto, mi oración de respuesta, mi oración de meditación debe ser en base a lo que Él me habló. Yo no puedo salir ahora, gracias Señor por la finca, por los animalitos, gracias Señor por... No. El Dios me habló de esto. Entonces yo tengo que hacer una oración de este tipo. Padre de bondad y misericordia, gracias amado Jesús. Hoy yo, revisando mi vida, me acerco a ti, sé Señor, que muchas veces te he fallado, que muchas veces, Señor, en la turbulencia de la vida me he alejado de ti. Pero con corazón contrito y humillado, hoy quiero acercarme a ti, pedirte perdón, Jesús, y humillarme ante tu presencia, porque te he fallado, Jesús, porque muchas veces he hecho no lo que tú me has pedido, sino lo que yo he creído, Señor. Quiero entregarte mi enfermedad. Tú sabes, Señor, de que estoy sufriendo. Tú sabes todo el sufrimiento que ha habido en mí, en mi familia, durante todos estos últimos años, Señor. Pero yo estoy convencido y con la plena seguridad de que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que sana, un Dios que libera. Yo vengo ante ti con corazón contrito y humillado ante tu presencia, a pedirte que tengas misericordia, no solamente de mí, sino de todos mis familiares y de todos los que están sufriendo la misma enfermedad que yo hoy estoy sufriendo.
Te doy gracias, Señor, porque sé y tengo la firme convicción de que tú ya estás haciendo tu obra sanadora en mí, en mi enfermedad, me estás sanando y me estás haciendo hombre libre para ti según tus principios y tus mandatos. Gracias, Señor, porque tú me amas y tu amor es eterno. Y en ti tengo puesta toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza. Amén. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho una oración de meditación. He meditado el texto y luego he orado con el texto. O sea, con lo que el texto me regaló, con eso hice la oración. Le respondí a Dios por lo que Dios me habló a través del texto. Él me habló, me dijo el versículo 12 para ti. Yo lo cogí para mí, yo revisé mi vida, que había en mi vida con el versículo 2 y le respondí con una oración. Ok, entonces ya tenemos claro que es una oración de meditación. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar ahora uno un poquito más largo. Vamos a tomar ahora San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos 35, 41. ¿Listo? Ya todos, Biblia en mano, Marcos 4, 35, 41. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 35, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta con viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús había dormido en la parte de atrás, apoyando sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todos quedaron completamente tranquilos. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podíamos hacerlo, leer el texto 2, 3 veces, despacioso, pero por cuestiones de tiempo, como lo dije anteriormente, solamente lo hemos leído una vez. Pero usted en su casa, cuando vaya a hacer la meditación, lo lee 2 y 3 veces. A mí el versículo a mí me llama la atención, desde el 38b. Maestro, ¿no te importa que estemos viendo? Jesús se levantó, dio un orden al viento y al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Eso fue la parte del versículo, o sea, el versículo 38b hasta el 39. Maestro, ¿no te importa que estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo: silencio, quédate quieto. A veces cuando nosotros estamos pasando situaciones muy duras y difíciles que estamos pasando, a veces pensamos que Dios no escucha, que Dios está durmiendo, que parece que Él no escuchara nuestras oraciones. Y a veces sale de nuestro corazón ese lamento de: Señor, ¿por qué no escuchas nuestra oración? Mira, Señor, te estamos rogando y tú no parece que no oyeras, parece que estuvieras durmiendo, Señor. Pero a veces nos olvida lo que dice el Salmo, el versículo 40. 39. Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. El viento se calmó. ¿Cuáles son nuestros vientos? ¿Cuáles son esos problemas, esas dificultades que no nos dejan dormir, que nos tenemos intranquilos, que le hemos puesto al Señor en oración, pero pensamos que Él está dormido, que no nos escucha? Quizás sea un aspecto económico, quizás un aspecto de salud, quizás sea un aspecto familiar, pero Él está escuchando, Él está ahí. Él parecería que estuviera dormido, pero Él está con nosotros. Y Él tiene el poder para transformar y cambiar todas las cosas. Solo bastó una palabra de Él para que el viento se calmara y todo volviera a la tranquilidad. Entonces,
A veces nosotros nos desesperamos, a veces no dejamos que Él actúe, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. Él puede cambiar todas las cosas que nos parecen a nosotros imposibles, Él las puede cambiar. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia nosotros en la oración y confianza de que Dios en cualquier momento todo va a cambiar porque Él tiene poder para hacerlo. Él lo puede cambiar y puede hacerlo todo nuevo. Dice el texto bíblico, Jesús se levantó y dio una orden al viento y al mar. Le dio una orden solo con su palabra. Silencio, queda quieto. Solamente dio silencio y queda quieto. Y esas palabras bastaron para que el viento se calmara y todo quedó completamente tranquilo. Y después Jesús le reclamó a los discípulos: qué falta de fe tienen ustedes. Entonces, ese es el texto, ese es el versículo o los versículos que a mí me llaman la atención. Y sobre eso yo quisiera orar. Amado Jesús, Señor, aquí está tu hijo Carlos. Señor, ¿cuántas veces, Señor, yo te he reclamado porque no te escucho, que me responden? Y a veces pensaría o he pensado que estás dormido, Jesús. Pero se me olvida, Señor, que tú tienes el poder, tu palabra tiene el poder para cambiar todas las cosas, Señor, en un instante. Tú puedes simplemente enmudecer aquel problema, decir silencio y todo aquello terminaría, Jesús. Solamente tú con una palabra cambiarías todo, Señor. Pero a veces, Señor, nosotros nos falta fe. A veces a mí me ha faltado fe. Y he pensado, Jesús, que ya no puedo más con esos problemas y esas dificultades, con esas olas encrespadas y esos vientos fuertes. A veces pienso que mi barca se va a hundir, Señor, porque me ha faltado fe para pensar y creer que tú tienes el poder y que con una sola palabra tuya todo va a cambiar. Hoy, Jesús, te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, que me regales el que cada día vaya creciendo en la fe, para que cada día vaya entendiendo más tu palabra y para que cada día vaya creyéndote más a ti, que eres un Dios bueno, un Dios santo y un Dios misericordioso. Mi barca, mi familia, todas estamos en tus manos. Nosotros creemos que tú nunca nos has abandonado y nunca nos vas a abandonar. Confiamos en ti, que eres un Dios bueno, un Dios santo y un Dios de misericordia. Amén, amén y amén. Hemos hecho otro texto un poco más largo, pero con la misma metodología. Leemos el texto, lo reflexionamos, miramos cuál es el versículo que más nos llama la atención y sobre ese versículo hacemos una oración. Esa es la temática de una oración de meditación. Lo puedes hacer también con un libro espiritual, algún autor que estés leyendo y que de pronto hay algún trocito del libro que te llame la atención, una hoja, una página, hay algo que te llama la atención, lo lees varias veces, lo meditas y haces oración por él. ¿Listo? Lo puedes hacer también con el catecismo de la Iglesia Católica. Ok, ahora quisiera hacerlo con un salmo, porque el salmo es un poco distinto. Yo con el salmo puedo ampliar el salmo, o sea, tomar palabras de David, hacerlas mías y ponerlas mías en la de David, para que ese salmo fluya a Dios. El salmo de David me va a servir como un camino que ya está hecho, pero yo le voy a agregar mis palabras para que ese salmo llegue a mi Dios. Entonces, vamos a tomar Salmo 34, 33 entre paréntesis. Salmo 34, 33 entre paréntesis. Dice así el Salmo 34, 33 entre paréntesis. Bendeciré al Señor en todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlos, alégrense, hombres humildes. Alábenlo juntos y una vez la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada le faltará a los que le honran.
Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que lo buscan, el Señor nunca le faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua, hablar mal y nunca digas mentira en tus labios. Aléjate de la maldad del hombre, busca la paz y síguelo. El Señor cuida a los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores. Para borrar de la tierra sus recuerdos, el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazo y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él lo protege de todos sus huesos, ni un solo le romperán. A los malvados lo mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados, pero el Señor salva la vida a su siervo. No serán castigados los que en él confían. Aquí no decimos palabra de Dios ni palabra del Señor, porque esto es palabra de hombre. Ese es David, o algunos teólogos dicen que fue David, algunos discípulos de David, pero la mayoría fueron escritos por David. Entonces, hay aquí un salmo, hay aquí una alabanza hecha a Dios por una persona que se siente agradecida. ¿Qué es lo que primero que debemos hacer? Leerlo 2 o 3 veces y revisar. Por ejemplo, yo encuentro que en este salmo hay una palabra que se repite muchas veces, más de 7 veces, la palabra honrar. Usted subraya honrar, 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 y encontrará que honrado, honrado, honrar, honrado, honrar, honren, honrar está en casi todo el salmo repetido unas 7, 8 veces. Eso significa que es una palabra muy importante, que es lo que Dios nos quiere hablar en este salmo, la importancia de honrar. Entonces ahora nosotros vamos con este salmo, vamos a orar con él, pero le vamos a poner nuestra propia palabra, de nuestra propia vida, de nuestra propia circunstancia, de lo que estamos viviendo. Comencemos. Bendeciré al Señor en todas las horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Gracias, Señor, porque yo confío en ti y tengo mi esperanza puesta en ti. Óiganlo, alégrense, hombres humildes. Alabaremos juntos y a una voz la grandeza, el nombre del Señor. Señor, mi corazón contrito y humillado se acerca ante ti y te alaba y te bendice por tantas cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida, en la familia Conde Martín, en la familia Conde Liscano, mi familia de origen. Gracias, Señor. Yo recurría al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Señor, todas las veces que he estado triste, las veces que me he sentido, Señor, que pareciera que no voy a dar más, he recurrido a ti, tú siempre me has contestado. Porque tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que nunca nos ha dejado solos. Y tú me libraste de todos mis temores. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría. Señor, tú has devuelto mi alegría cuando he estado triste, porque me he quedado mirándote a ti, porque he vuelto mi mirada a ti, porque eres mi Dios, mi Señor y mi todo. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que le honran al Señor. Señor, regálame en mi corazón el que desde ahora en adelante pueda ser un hombre que siempre te esté honrando con mis acciones, mis palabras, mis gestos, todo mi ser sirva para honrarte a ti, que eres el Dios creador, el Dios salvador, el Dios único y el Dios verdadero. Señor, yo quiero honrarte siempre, Jesús. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada le faltará a los que le honran. Señor, tú sabes, Jesús, la escasez que estamos viviendo, las dificultades económicas, pero nosotros te honramos. Y hoy, Señor, creemos en tu palabra, que cuando nosotros te honramos a ti, nada nos faltará. Nosotros nos acogemos a esa promesa, Señor, y confiamos en que tú, Señor, que eres un Dios bueno, un Padre proveedor, pondrás las circunstancias para que podamos conseguir lo necesario para nuestro hogar. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará un bien. Señor, de mañana me levanto a buscarte porque tú eres mi Dios, mi Señor, Señor. Y tu promesa es que nada nos faltará a los que te buscamos a ti, Señor. Aquí estamos con corazón abierto para que tú nos des lo que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Haznos un corazón humilde y sencillo para que cada día crezca más la fe que tú un día nos regalaste. Vengan, hijos míos, y escúchenme, voy a enseñarles a honrar al Señor. Quiero vivir mucho tiempo, quieren gozar de la vida, pues refrena tu lengua y del hablar mal y nunca digas mentira a tus labios. Señor,
Muchas veces, Señor, quizás he hablado más mal de alguna persona. Hoy vengo ante ti y te pido perdón, Jesús, por las veces que lo he hecho. Las veces que, Señor, que no he frenado mi lengua, no he refrenado mi lengua y he hablado mal de otras personas. A ti, Señor, hoy vengo ante ti pidiéndote perdón por mis culpas, pidiendo que tú laves mi corazón, mi alma y mi espíritu. Aléjame de la maldad y ayúdame a hacer lo bueno, a buscar la paz, Señor. Señor, yo sé que tú dices en tu Salmo 34, 33, entre paréntesis, que tú cuidas a los hombres honrados. Así que, Señor, te entrego mi vida, mi familia, para que cada día tú nos cuides a través de tu ángel de la guarda, a través del ángel de la guardia que tú pusiste para mí, a través de los arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Haznos cada día hombres honrados para ser verdaderos instrumentos de amor, de paz y de evangelización. Y así podemos seguir todo el Salmo hasta el Salmo 23. Estamos entrelazando lo que dice el Salmo con nuestra propia palabra, de nuestra propia experiencia, de nuestro propio hoy. Eso es orar con el Salmo. Estoy completando el Salmo de David con mi propio Salmo y estoy elevando esa oración a Dios. El Salmo de David me está sirviendo como guía para que mi propio